El 30 de noviembre de 1874 nace Winston Churchill. La historia oficial se ha encargado de embellecer la imagen de Churchill y todo el mundo recuerda imágenes que lo presentan como el defensor de las democracias en la Segunda Guerra Mundial, enfrentando al nazismo, el hombre que obtuvo un premio Nobel de literatura en 1955, el hombre rechoncho, simpático, sonriente, con su tabaco, de tal manera que esa es la imagen que se suele transmitir de Winston Churchill. Pero si uno examina la biografía de Churchill, se encuentra con que es uno de los hombres más reaccionarios, más conservadores, más reaccionarios, más anticomunistas que produjo el siglo pasado. Churchill era hijo de un noble inglés, descendiente, por cierto, del duque de Marlborough, el famoso por la canción aquella de Mambrú se fue a la guerra, y era hijo de una norteamericana millonaria. Y él combinó la defensa de los intereses imperialistas norteamericanos con la defensa de los intereses imperialistas ingleses o británicos. En cuanto a los norteamericanos, Churchill, siendo un tipo de apenas 21 años, 1895, le sugirió al presidente Cleveland, presidente norteamericano Cleveland, que interviniera en Cuba para evitar el triunfo de los revolucionarios cubanos, porque el peligro era que ese triunfo condujera a una segunda república negra en el Caribe. Y en 1947 fue el promotor oficial de la Guerra Fría, con su famoso discurso en la Universidad de Missouri, hablando del telón de hierro que había caído sobre Europa Oriental. Pero Churchill fue fundamentalmente un defensor del imperialismo inglés y uno de los representantes de ese imperialismo inglés. Desde muy joven participó en las guerras coloniales inglesas. En la India estuvo luchando contra los afganos, después estuvo en Sudáfrica en la guerra Anglo-Boer, después estuvo en el Sudán con Kitchener, cuando lograron derrotar a las tropas del Mahdi. Sí, tuvo toda una juventud como militar asociado al imperialismo inglés. Luego se dedicó a la política como dirigente conservador, tuvo un pequeño paso por el Partido Liberal o Laborista, pero fue fundamentalmente un conservador. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial y se produjo la Revolución Rusa, fue de los más furibundos enemigos de la Revolución Rusa, partidarios de la intervención. Cuando se produjo la huelga general en Gran Bretaña, la huelga general obrera en 1924, no solo se opuso, sino que en un momento habló de que había que dispararle con ametralladora a los obreros. Fue íntimo amigo de Mussolini en los años 30 y decía que Mussolini era la verdadera solución para Europa, el más grande dirigente que había en Europa, porque había logrado reprimir el comunismo, y hasta tuvo cierta simpatía con Hitler, moderada porque le gustaba en Hitler la represión brutal contra los comunistas, pero no le gustaba la amenaza que Alemania representaba para el imperialismo inglés. Y fue el líder inglés durante la Segunda Guerra. Pero la Segunda Guerra misma ha sido una guerra manipulada y embellecida, de tal manera que se suele presentar siempre como la guerra de los malos contra los buenos. Los malos eran los nazis y los fascistas y los japoneses, y los buenos eran los ingleses y los norteamericanos, o los norteamericanos y los ingleses. Realmente no es que los nazis no fueran malos, es que los buenos no eran tan buenos como se suele presentar, y las brutalidades y crímenes cometidos por los buenos, algunas incluso sobrepasan a las de los malos. Cuando uno examina el bombardeo de Dresde, que fue obra de Churchill, cuando uno examina las bombas de Hiroshima y Nagasaki, que fueron la obra de los Estados Unidos, y sobre todo cuando uno examina lo que fueron las consecuencias ulteriores de esa guerra, de esa Segunda Guerra Mundial, la guerra de Corea, la guerra de Vietnam, las distintas invasiones y atropellos que han tenido lugar desde ese entonces. El hecho es entonces que Churchill, que fue el líder de Inglaterra durante la Segunda Guerra, perdió el poder en 1945, pero luego lo recuperó en los años 50, y allí enfrentó la rebelión keniana de los llamados Mau Mau, los cuales demonizó la prensa inglesa, y fue de los promotores del golpe de Estado contra Mossadegh en Irán en 1953, cuando este nacionalizó el petróleo. De tal manera que Churchill fue pues una verdadera joya conservadora y reaccionaria, que vio finalmente la decadencia del imperialismo inglés y cómo éste se convertía en súbdito del imperialismo norteamericano, y terminó muriendo en 1965.